Lo que dije esta semana en la permanente, la Corte y el Poder Judicial están en una actitud golpista, están impulsando una campaña de desprestigio en contra de nuestro gobierno, de sabotaje, decidida desde la Embajada de Estados Unidos. Hombre, este es un guión que han hecho en Colombia. En Colombia la Corte, el equivalente a la Suprema Corte, está apoyando al fiscal contra el presidente Petro. Lo hicieron con Dilma Rousseff y con Lula da Silva acusándolo de corrupción y luego resultó que era falso. Lo hicieron en Bolivia, no les resultó y de plano se fueron a un golpe de Estado en forma. Lo hicieron en Ecuador con Correa, que no puede regresar, inclusive lo meterían a la cárcel con falsas acusaciones. O sea, usan en los gobiernos, en los lugares donde hay gobiernos populares y democráticos, al Poder Judicial y a los medios de comunicación para estas campañas en contra de desprestigio y linchamiento. Bueno, lo que le hicieron a la ministra Yasmín Esquivel, acusándola de haber plagiado una tesis que es una información absolutamente falsa, para obstruirle el camino a la presidencia de la Corte y para apoderarse de la Corte en un giro absoluto de cuando estaba Saldívar al manejo absolutamente faccioso que ahora se está teniendo. Fíjense, tiran la reforma electoral en su primera parte por forma diciendo que no hubo un debate democrático, cuando la reforma energética de Peña en 12 minutos en la Cámara de Diputados aprobaron la entrega del petróleo y del mercado de electricidad en una sede alterna. O sea, no tienen vergüenza, son de una hipocresía absoluta, y esto de la Corte y del Poder Judicial se suma a la ofensiva que desde el Senado de Estados Unidos se está realizando en contra de nuestro país, hace poco por 2 senadores de origen hispano y ahora por el senador John Kennedy, que con una insolencia y una majadería y una ignorancia monstruosa dice que estaríamos comiendo comida para gatos los mexicanos en carpas y que Biden debe hablarle a el presidente López Obrador diciéndole que va a mandar a su ejército. Deberían resolver en su territorio la distribución de droga que hacen los cárteles mexicanos en todo el territorio estadounidense, según información de la DEA, y deberían resolver el que son el principal consumidor de droga del mundo. Ese es el problema. Le invirtieron $10,000 millones a Colombia para la guerra contra el narco y hoy se produce más cocaína y de mejor calidad y han muerto 800,000 colombianos por el tema. Entonces cierro con largo comentario inicial. Están en una provocación permanente, están planteando el cierre de sus fronteras, nos están espantando con el término del título 42, que no es otra cosa que volver a la normalidad después de la pandemia, y están en este manejo electoral, como lo hizo en su momento Donald Trump, de utilizar a los mexicanos para alentar el racismo y el clasismo de un sector de la población estadounidense con miras a sus procesos electorales, y por otro lado en una actitud golpista desde la Embajada de Estados Unidos, utilizando al Poder Judicial y a la Corte Conjunta de Paz. Es un momento muy delicado en el que estamos. Y el presidente López Obrador, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente ha dejado sin efecto la primera parte del plan B de la reforma electoral, a lo que convoca es a un plan C que implica o lograr la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del próximo año. ¿Cómo conseguirlo, diputado Fernández Noroña? Porque un solo partido no puede tener más de 300 diputados. Entonces, aquí el presidente está haciendo este planteamiento. ¿Cómo, qué relevancia tiene también el Partido Verde y el Partido del Trabajo para conseguir efectivamente esa mayoría calificada? Y usted es vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, por eso es pertinente también preguntarle al respecto. Muy importante, porque ha habido mucho sectarismo. Si hubiéramos ido juntos en los 300 distritos en 2021, habríamos ganado 50 diputados más. Hay quien inclusive sostiene que tendríamos mayoría calificada. La unidad de Morena PT Verde es fundamental para 2024, es fundamental siempre. En el Estado de México vamos unidos y vamos a ganar. Con Delfina Gómez no hay que confiarnos, hay que meterle fuerte abajo. En Coahuila vamos separados, es un error grave. Entonces, en 2024
como bien lo comentas, hay gente que no sabe que, por ejemplo, si arrasara Morena y ganara los 300 distritos, solo esos diputados tendría. Y si ganara la mayoría de los diputados de mayoría, valga la redundancia, solo le darían diputados plurinominales hasta llegar a 300. Le faltarían 30 diputados para tener la mayoría calificada. Por eso es tan importante apoyar a la coalición en su conjunto, Morena, PT y Verde, para que alcancemos esa mayoría calificada y vayamos, dice el compañero presidente, a una gran reforma al Poder Judicial, que hay que hacer otro Poder Judicial. Efectivamente, ese poder no sirve, no hay justicia para el pueblo y están en franca confrontación con los otros dos poderes de la República, el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que hay también otro camino, convocar en 2024 a un Congreso Constituyente, una Asamblea del Pueblo, donde hagamos una profunda reforma a la Constitución de 1917, hagamos otro Poder Judicial y todas las reformas, la energética, los derechos sociales del pueblo, recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, aguas, telecomunicaciones, bosques, sol, viento, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Y eso se puede hacer en una Asamblea Constituyente por mayoría, y luego hacer un referéndum y que el pueblo por mayoría apruebe o no esa reforma constitucional para no tener que irnos una por una a partir de 2024, lograr los 2/3 en la Cámara de Diputados, luego en senadores, luego 18 congresos de los estados, y luego otra vez la reforma que sigue, y luego otra vez la que sigue. Tendríamos los primeros 3 años que hacer todas las reformas que, por cierto, el compañero presidente el 5 de febrero de este año, en el aniversario de la Constitución del 17, hizo un listado de cuáles son las reformas neoliberales que aún siguen en pie y que habría que echar atrás. Entonces, podrías irte por ese camino, una por una, con mayoría calificada de Morena, PT, Verde, o en un Congreso Constituyente. No son excluyentes estos dos escenarios, porque yo creo que sí debemos ir a lograr la mayoría calificada, y en lo personal creo que sí deberíamos convocar a un Congreso Constituyente, de tal manera que amarres por los dos lados, o en esa Asamblea Constituyente sacas todas las reformas que se necesiten, o si quieres irte en el camino tradicional, pues reforma por reforma, en el Poder Legislativo, teniendo mayoría calificada. El presidente disentía de la idea de llegar con un paquete de reformas luego al inicio del mandato. Hay luego en la revisión, pues, ciertas lógicas que permiten establecer la conveniencia de que así sea. Pues si llega un presidente recién electo con bono democrático, trae fuerza, puede convocar, o sea, sí tiene una cierta lógica hacerlo. ¿Recomendaría, diputado, entrarle apenas se pueda en 2000, porque esto ya se acabó, este Congreso pues ya difícilmente se podrá hacer algo, pero en el siguiente, luego entrando a hacer una verdadera revolución allá adentro en ese cuerpo legislativo? Yo insisto que en lo personal creo que deberíamos hacer un Congreso Constituyente. Yo creo que esa es la manera de hacer todas las reformas de un solo tirón y luego preguntarle al pueblo si está de acuerdo con ellas. Hay quien les preocupa lo que está pasando en Chile, que hubo una gran rebelión del pueblo, se convocó un Congreso Constituyente, todo pintaba muy bien, y la derecha logró revertir con los medios eso y rechazar el pueblo la Constitución, y ahora se convocó una nueva elección y está integrado el constituyente por mayoría de derecha y ultraderecha. Yo creo que no son las condiciones de México. Yo creo que nosotros tenemos muy buenas condiciones para hacer un Congreso Constituyente y hacer todas las reformas que se necesitan. Pero comparto contigo, Alejandro, que si no se toma este camino, deberíamos de inmediato, pero de apenas se instale el nuevo Congreso, la 66ª legislatura, empezar con todas las reformas que necesita el país, constitucionales. Yo creo que es un error que tuvimos en este mandato del compañero presidente, no haber hecho todas las reformas en el primer trienio, que teníamos mayoría calificada en la Cámara de Diputados y teníamos condiciones en la Cámara de Senadores sin tener la mayoría calificada. Se logró sacar varias reformas constitucionales a pesar de que necesitamos una parte de la oposición en el Senado. ¿Por qué no lo hizo el compañero presidente? Yo creo que, yo no diré que no se puede equivocar, claro que se equivoca, es un ser humano,
cierta también, es un chingón, es un líder excepcional. Pero yo creo que él pensó de manera correcta que con lo eficaz que él trae, el 80% del respaldo popular en este momento. Entonces él dijo, voy a llegar muy fuerte al segundo trienio, todavía con más legitimidad, y entonces sacamos todas las reformas de fondo que hay que realizar. Pero ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a imaginar? Solo comiéndote un húngaro con dos zapatos podías adivinar que se iba a presentar la pandemia. Y eso nos dificultó el segundo trienio. La oposición logró articularse, se dio la coalición de PRI-PAN-PRD por primera vez en la historia, el PAN juntos, que no hubiera pensado, y se fueron a lo que llamaron moratoria constitucional con el compromiso de bloquear toda reforma constitucional, no importara qué tan favorable fuera para el pueblo. Bueno, la reforma eléctrica nos están robando 490,000 millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad, y a pesar de eso votó en contra de esa reforma, poner una tarifa única, eran cosas muy benéficas para nuestro pueblo esa reforma. A pesar de eso, la oposición estuvo en contra, por eso se ganaron el San Benito de traidores a la patria, que lo hemos dejado de lado, pero que mucho les dolía porque la gente dio un gran debate, hubo muchos foros de discusión democrática y abierta, y a pesar de eso votaron en contra. Entonces yo comparto contigo, Alejandro, que luego, el primer año, vámonos con todo, todas las reformas que necesitan. No hemos ni siquiera logrado restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución: antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto hospitales, seguridad social para todo el pueblo, trabajadores. Entonces, yo creo que eso es fundamental hacerlo. Aparte, entre septiembre y diciembre de 2024, un paquete enorme de reformas si no se convoca el Congreso. Ahora, para llegar a esa circunstancia, pues hay que pasar por la elección. Y por la aduana dura. La elección exige, para ganar, una primera condición: que haya unidad, que haya cohesión, que haya buenas candidaturas. Precisamente, en febrero usted le mandó a Mario Delgado una carta para, obviamente, ser considerado en el elenco de presidenciables. Mario Delgado ha estado reuniéndose con aspirantes a la candidatura presidencial, lo hizo con Ricardo Monreal, lo hizo con Claudia Sheinbaum, con Ebrard apenas acaba de decir que no quiere reunirse con él. Pero en el caso de usted, Mario Delgado ya lo invitó a reunirse o ya se reunieron, ¿y con qué propósito? Sí, fíjate que sí. Hablamos el domingo pasado por teléfono, me llamó él y me pasó a Guadiana. Me te va a pasar un amigo, y ya me invitó. Le dije a Guadiana, mira, yo estoy de acuerdo en que quien ganó la encuesta es nuestro candidato. Yo he dicho que te apoyo, pero no quiero ir porque está ahí, se rompió la coalición y no hay condiciones. Te pido de tu comprensión, lo lamento de verdad. Y me dijo, aprovechó Mario Delgado para decirme, oye, hay que reunirnos esta semana, quedamos de vernos, no le hemos puesto fecha todavía, yo creo que va a ser hasta la semana que entra, porque más él me decía que fuera este sábado con él al recorrido en el Estado de México con Delfina. Yo quería ir mañana y ya me convoca en el Senado una comisión muy importante que hay, cameral, de cosas de seguridad, no lo tenía previsto, entonces voy a estar en esa reunión. Pero además, te recuerdo, Álvaro, que cuando yo le mandé esa carta, que bueno que tú comentas, recuerdas, Mario Delgado salió a decir, no, pues claro que no está incluido, claro que va a participar, por supuesto que tiene la puerta abierta. En algún momento inclusive declaró que aunque el PT no me apoyara, que yo soy su propuesta para la encuesta de la coalición Morena PT Verde, puede participar libremente. Yo voy a participar. Y yo creo que me han subestimado. Yo francamente veo muy buenas condiciones abajo. Ninguno de los aspirantes va a decir que va a perder. Yo francamente que voy a dar la gran sorpresa. Las encuestas que ya me incluyen me ponen en este momento en tercer lugar, arriba de Adán Augusto y de Monreal, y bastante bien perfilado. Hicimos un sondeo callejero el 30 de abril y lo gané con el 40% de los votos. Participaron como 46 personas en 260 centros de votación, 34 Claudia, 18 Marcelo, 8 Adán Augusto, denme por buenos números, estoy con la memoria, y 2% Monreal. Es un sondeo, no estoy diciendo que esa sea la
tendencia que hay en este momento en el país. Un sondeo como muchos que se hacen en las redes. Entonces, yo veo bastante bien las cosas. Considero un error del compañero presidente no haber invitado a la reunión del Palacio Nacional. Entiendo por qué no lo hizo. Yo no era parte del conflicto en el Senado en ese momento de la crisis que se dio, pero no se entiende el mensaje si no se entiende por qué se convocó esa reunión. Estoy informado de que se busca tener una candidatura temprana, máximo en septiembre, ya haber resuelto la candidatura presidencial de nuestro movimiento, y yo estoy en términos generales de acuerdo. Tiene un riesgo una candidatura temprana, que estén golpeando a quien sea la persona que tenga la candidatura por varios meses que no puede hacer nada. Pero entiendo la necesidad de ir procesando, construyendo, fortaleciendo la unidad y procesando el número muy grande de candidaturas que hay en juego, porque no solo la de la presidencia, sino las senadurías, diputaciones federales, locales, gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías. Es una locura de espacios por resolver y que tienen que hacerse de manera muy transparente. Pues, la encuesta se ha decidido como un método, yo no estoy cierto que sea un método democrático, una elección primaria sea un método democrático. He aceptado que participar en una encuesta, he aceptado que ese sea el mecanismo. Yo espero que pronto construyamos condiciones para que sea a través de elecciones primarias. Y yo comparto con Marcelo que debe haber una sola pregunta: ¿quién debe ser la persona que sea candidata a la presidencia de Morena PT Verde? Y que no, yo planteo que no deben ser los compañeros de Morena sin una descalificación, pero no deben ser ellos los que hagan la encuesta, porque justo en Coahuila es un error el rompimiento, pero también es una manifestación de que hizo crisis el método y de que ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo y que ahí hizo la crisis mayor. Entonces tenemos que construir muy bien el camino. Entiendo que nos van a convocar juntos en junio, la primera semana después de la elección del Estado de México y Coahuila. Nos van a convocar a los 5 aspirantes, las direcciones de los 3 partidos, para hacer una discusión final. Me imagino que antes de la emisión de la convocatoria, yo esperaría eso, que nos convoquen cuando ya esté la convocatoria emitida, y yo creo que sí vamos a lograr un proceso de unidad, ¿no? Se ha estado, perdón por lo largo de la respuesta, pero se ha estado especulando ayer sobre todo de una candidatura de unidad, que es un eufemismo para decir que va a haber la imposición de una persona. No conocen al movimiento, no conocen al compañero presidente, decían que era Claudia la candidata de unidad y que Ricardo se iba a ir a la capital del país. Esa es una falsedad. El compañero presidente no va a renunciar a que el método acordado de la encuesta se realice. Él sí se ha comprometido a ser un garante de que sea respetada la decisión de la mayoría, que la encuesta esté bien hecha, y un garante de la unidad, y me parece muy importante que así sea. Yo confío en el compañero presidente, es nuestro líder, es un hombre excepcional, es un hombre serio, es un chingón. Y entonces su garantía para mí es suficiente, de confianza de que las cosas se harán bien, pero hay que participar todos en la construcción de ese acuerdo unitario. Es evidente que Marcelo Ebrard está molesto, y una última pregunta de mi parte, y es evidente que sí hay fricciones fuertes, digamos, entre los distintos equipos. Hoy Mario Delgado dice él, no es que haya falta de reglas, que era lo que había dicho apenas recientemente Marcelo Ebrard, faltan reglas, tal, él se quejaba. No es falta de reglas, sino falta de principios, dice Mario Delgado, se lo dice a Reforma, y orientación política de algunos que integran los equipos de las corcholatas. ¿Usted qué opina, diputado? No, bueno, yo creo que sí hay falta de reglas. Pues no puede haber reglas porque no hay convocatoria. Es que vivimos unos tiempos singulares. No hay campaña, lo que pareciera. Se discute quién puede ser la persona, el nombre de quién puede ser el compañero presidente, y es el escenario que tenemos. A mí me llama la atención que Marcelo Ebrard, que yo sí lo veo nervioso, pues es natural, hombre. Quien gane la candidatura del movimiento va a ser presidente de la República, sin ninguna arrogancia lo digo. Entonces, natural, no, hombre, ahorita estamos en juego de niños, van a ver qué duro se va a poner de aquí a que se decida.
sobre todo después de junio, después de la elección del Estado de México y Coahuila, se va a poner muy, muy difícil. Es natural, dice Marcelo, piso parejo. Hombre, ya quisiera yo para un domingo en la mañana la Cancillería, ya quisiera yo el martes en la tarde ser secretario de Gobernación, o que me prestaran un sábado que va a Claudia de gira el gobierno de la capital del país. Pues, piso parejo no hay ni puede haber, o sea, es natural, no es mala fe. Pues, dice Marcelo, hay que renunciar. No, pues ya, bueno, renuncie ya, ¿qué importa? O sea, no elimina la disparidad. Además, ellos sí renuncian a un aparatazo. Yo renunciaría a una cosa muy modesta, pediría licencia en la Cámara de Diputados. O sea, yo no estoy pidiendo nada de eso. Yo simplemente que se respete el resultado, decía, pero si un presidente ya se comprometió a ser garante, yo estoy tranquilo. Sí, me parece, bueno, Marcelo dice, hay que se pida licencia, pues que ponga el ejemplo, que se renuncie, pues que ponga el ejemplo, que no ande funcionarios de la Cancillería renuncian, desde que renuncia, hombre. Yo francamente creo que las cosas es con el ejemplo. Yo creo que mis compañeros se están equivocando. Ellos andan, yo me burlo, les digo, andan en la cúpula, yo sé que la cúpula es hacer el amor. Cuando es abajo, hombre, arriba ya se decidió. Quien tengo voz para ver, arriba ya se decidió. Pero va a ser el pueblo el que determine. Es la única posibilidad que tienes de lograr la candidatura es abajo. Yo les digo, de mí se burlan, que pinche Noroña está pendejo, que de carpita en carpita piensa que va a ganar. Yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque pues, ahí voy abajo, avanzando muy bien, la gente ve muy bien en su respaldo. Yo estoy contento. Además, no me mata la ambición, si no gano, pues me voy a vender libros afuera de mi casa. Ya lo hice en 2012, yo puedo volver a hacer, tengo un chingo de libros y con eso es mi pensión, hombre. Yo con eso vivo tranquilo. No los voy a alcanzar a leer, ya tengo 63 años, entonces tengo como 5,000 libros ahí, ojalá me alcanzara la vida para leerlos. Los vendo y estoy tranquilo. Si gano, bien. Yo no ando buscando premio de consolación, porque ahí me andan queriendo acomodar, no, pues vete para allá, vete para acá, no me acomoden, que ahora yo quiero ser el relevo del compadre presidente. Si el pueblo dice que sí, ahí voy. Y si el pueblo dice que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, ahí voy también. Yo no voy a... miren, no me lo han preguntado, pero lo digo, muy difícil que alguien rompa. Porque si rompes por ambición, te estás enfrentando al compañero presidente y al movimiento. Te chupa la bruja. Para que alguien rompiera con garantía de salir adelante, tendría que ser porque te hicieron una canallada. Tendría que ser porque te atropellaron y el pueblo está indignado del atropello y el propio pueblo te empujara, hombre. Y yo reitero, si el compañero presidente dice que va a ser garante, yo confío. Es un extraordinario. Compañero presidente, yo he manifestado siempre cuando tengo una diferencia con él, soy un hombre libre, pero yo lo he apoyado y lo apoyaré con todo. Confío en él, es un líder político extraordinario, es un chingón, y si él dice, ahora sí que va mi espada en prenda, yo le creo, y voy a respetar el resultado. Si participo y voy a participar, de verdad, yo les voy a ganar, les voy a dar la sorpresa. Pero si no, correcto, pues no pasa nada. Pues si tú participas en algo, se gana, se pierde. Bueno, pues así es la vida, no pasa nada. Muchísimas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar para el auditorio de los periodistas. Un abrazo al auditorio. Y yo lo dije y aquí lo quiero decir al aire. Quienes esperaban morbosamente un pleito, no hay pleito. Puede haber diferencias, puede haber malos entendidos, pero yo les reitero mi respeto a ambos. Mi respeto y mi reconocimiento. Lo he dicho en más de un programa y lo reitero nuevamente. Yo a ustedes los considero gente muy seria, muy profesional, y lo digo aquí otra vez. Así lo considero. Hemos tenido fricciones y todo, pero bueno, pues eso también pasa. No pasa nada. Les mando un abrazo y un abrazo a todos. Gracias, buenas tardes.